97.3 los días jueves, nos sentamos a charlar con gente muy especial. En este caso, en esta noche tan linda, aquí en la provincia de Buenos Aires, donde llueve, vamos a charlar con alguien que nació en Villaguay, en ese paisaje que por supuesto va a marcar su arte, su música y su cultura y su estilo, de una fina forma de cantar. Tengo otro lado de la línea nada más ni nada menos que la señora Liliana Herrero. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muchas le va? gracias por el llamado. Sé que hemos tenido una serie de inconvenientes porque ustedes habían planteado una fecha y yo después no podía y No hay bueno, problema, no hay problema. se complicó un poco, así que les pido muchísimas disculpas, pero bueno, tuve que viajar al sur a un concierto a beneficio del temporal terrible de Comodoro Rivadavia. Estuve ahí en Epuyén, en el sur. Es un lugar muy bello, pero bueno, se dañó mucho la provincia de Chubut, ¿no? Pero recién estaba mirando en internet y en esas cosas que uno se fija, y esto está pasando en Corrientes, está pasando en la ciudad de Melincué. La verdad es que no sé qué cosa extraña está pasando en este país, que se producen catástrofes de toda índole, ¿no? Estamos charlando, o empezando esta charla con la señora Liliana Herrero. Primero que es un placer grandísimo el que nos estamos dando. Para arrancar y para romper el hielo, le pregunto, Liliana, ¿usted es cantora o cantante? No sé, antes siempre dije cantante, y de hecho lo soy, ¿no es cierto? Pero después Mercedes usó esa expresión tan linda, la de ser una cantora, ¿no? Una cantora es alguien que puede pensar una música, volverla a pensar, interrogarla, ver qué hace con eso. Entonces me gustó más la idea de la palabra cantora, pero también soy una cantante. O sea, el disco de Mercedes me estimuló mucho a esa palabra tan cordial y tan amable que es cantora, ¿no? Es porque una cantora es una decidora también, ¿sabes? Entonces tal vez me resulte más cercana la palabra cantora que la palabra cantante al acto de decir al mismo tiempo que está cantando, ¿no? Tal vez por eso, pero no sé, ¿cómo te gustaría que yo me llamara? No. ¿Cómo te gustaría a vos? No, a mí me gustaría cantora, no sé por qué. Cantante me suena muy estilista, Cantora me parece excelente la definición para Liliana Herrero. Bueno. Liliana, ¿cómo se hace un estilo? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se...? Es un proceso muy largo, trabajoso, también imperceptible. Yo no sé si uno se va dando cuenta en cada momento cómo va amasando un estilo. Un estilo se amasa como si uno fuera a hacer unas tortas fritas. Se amasa en el tiempo. Por eso el problema mío también es el tiempo, ¿no? El problema es la cuestión, la preocupación. Es el tiempo, no el paso del tiempo, de que uno si es joven o es viejo, digamos, ¿no? No, sino cómo en el transcurrir de la vida uno va pensando otras cosas con las palabras, ¿no? Va pensando cómo decirlas, cómo acentuarlas, qué fraseo realizar, cómo evitar acentuaciones que no son las habituales cuando uno habla. Entonces ahí se va amasando un estilo, en el sentido del canto exclusivamente, ¿no? Ahora, en el sentido del horizonte sonoro en el que yo, digamos, pienso la música, creo que eso fue desde el principio. Yo ni sé siquiera si yo con los discos que hice después no estoy siempre dándole vuelta a aquello que inventamos en el primer disco, ¿no? Por allá por el 87, hace 30 años, imagínate. 30 años, Sí, es muchísimo tiempo. Sin duda que en esos 30 años yo he estado pensando el tiempo,
y el territorio, ¿no? Esas son las dos cosas que me parece que he estado pensando en estos años, todos estos años de gente, diría Luis. Sí, hermosa frase. Hermosa frase, sí. Cuando yo celebré los 20 años del primer disco, lo llamé a Luis y le dije, ¿no? ¿Me prestás tu frase? Todos estos años de gente, y me dijo que sí, por supuesto, y encima fue a uno de los conciertos y cantamos juntos ese tema, todos estos años de gente. Usted nació en Villaguay, un lugar donde convergen dos ríos, sí. y en el río seguramente está su música. ¿Qué significa el río para Liliana Herrero? Depende qué río. No. Depende qué río. Los nuestros. El río, sí, no, pero en relación a los dos ríos que vos nombrás, sí. que abrazan mi provincia, sí. porque efectivamente es así, la abrazan. Un largo abrazo de agua la nombra para siempre, dice un poeta entrerriano ya muy lejano en el tiempo, se llamaba Carlos Mastronardi, una poesía muy hermosa que se llama Luz de Provincia. Y empieza así, ¿no? Dice, un largo abrazo de agua la nombra para siempre. Hermosa esa frase, ¿no? Tus costas están solas y engendran el verano. Mira qué hermoso modo de empezar un poema para referirse a la Mesopotamia argentina, ¿no? Depende qué río. El río Uruguay es un río más bien calmo. Las canciones a veces son calmas. Es un río transparente. Las canciones a veces son transparentes. Es un río poco navegable, de lecho de piedra, de arena. El río Paraná es otra cosa. El río Paraná es un río marrón, es un río bravo, como diría Ramón Ayala. Es un río bravo. Y las canciones son todo eso junto, digamos, ¿no es cierto? A veces yo he hecho discos que son de una bravura escandalosa. Te puedo decir el primero, Liliana Herrero, así se llamó. Maldigo es un disco bravo, bravo, gritado, furioso. Imposible es un río calmo, pero hondo, muy, muy hondo, no oscuro, hondo. Entonces depende de qué río, pero encontrar el modo de cantar imitando los ríos es una búsqueda eterna que todo litoraleño tiene, digamos, todo litoraleño tiene. Y a veces algunos lo encuentran, a veces no. Yo lo he buscado mucho y a veces creo que he cantado como el río y a veces no. Yo creo que cuando cese esa búsqueda cesará solamente cuando cesa la vida de uno, ¿no es cierto? A mí me encantaría cantar como el río, pero no sé en qué consiste, y ese no saber en qué consiste cantar como un río es más interesante que saberlo, porque entonces uno persiste en la búsqueda de eso, digamos, ¿no? Qué interesante, Liliana. ¿Qué lugar tenía la música en esa infancia ahí en Villaguay? Sí. Perdón, no te escuché. ¿Qué lugar ocupaba la música en tu infancia? ¿Cómo era tu mundo sonoro? No te había entendido, disculpa. Sí, bueno, enorme porque yo viví en una casa con mi papá, mi mamá y mis hermanos en Entre Ríos, en Villaguay, y con un padre que tenía una discoteca enorme, los vinilos, los famosos vinilos, ¿no? A los que ahora hemos vuelto. Sí. Hemos vuelto porque cada vez se comprime más el sonido y se escucha menos, ¿no? O el audio es muy malo. Hacer la prueba de poner un disco en una bandeja que yo tengo y es una experiencia que hago, y escucharlo en Spotify, no hay la diferencia sonora es abismal, ¿no?
Mi padre escuchaba mucha música, clásica sobre todo, y también escuchaba mucho jazz y folclore y tango, ¿no? Entonces esa fue una enseñanza auditiva para mí muy importante. Él escuchaba, se encerraba en una habitación donde ponía los discos, manejaba, movía los brazos como si fuera un director de orquesta, una orquesta invisible, porque la orquesta ahí no estaba, ¿no es cierto? Así que eso para mí, que yo escuchaba y espiaba lo que él hacía, me estimuló mucho para la música, de modo que yo no recuerdo momentos de mi vida sin la música, no lo puedo recordar, lo he pensado muchas veces, pero no lo puedo recordar. Siempre había alguna música que sonaba en mi casa, ¿no? Pero también era un ritual de silencio. O sea, escuchar música, que eso también lo aprendí de mi padre y aún lo sigo haciendo. Prefiero estar sola en la casa, prefiero que el teléfono no suene, prefiero que no venga nadie y prefiero sentarme a escuchar tranquila, que quiere decir escuchar con atención y con emoción, digamos. Eso es lo que es para mí escuchar la música. No siento la música como un adorno, digamos, excepto que, bueno, uno esté cocinando y tenga ganas de escuchar algo, pero no escuchar en el sentido de prestarle la atención que la música requiere, ¿no? Estamos charlando con la señora Liliana Herrero, una de los grandes patrimonios musicales de la República Argentina. Liliana, ¿se acuerda de su piano? ¿De su primer piano en la infancia? Sí, me acuerdo perfectamente, porque yo iba a la escuela primaria, iba en bicicleta, y bueno, ocurrió que volvía de la escuela primaria, esto lo he contado muchas veces, así que es muy graciosa, lo vuelvo a contar porque es graciosa la historia, ¿no? Y bueno, se ve que sentí unos gritos, un camión que pasaba con obreros ahí, con consignas políticas, y me sorprendió porque yo era chica y era la primera vez que oía eso, ¿no? Entonces sería seguramente un acto ligado a la política, digamos, ¿no? Sí. Entonces me di vuelta y me caí con la bicicleta y golpeé la cabeza contra la pared. Pero resulta que eso ocurrió frente a la iglesia y yo me desmayé. Entonces, cuando me desperté, lo que tenía frente a mí era el cura. Entonces pensé que me había muerto. Usted dijo, chau, listo, me fui. Claro, bueno. Pero resulta que después me llevaron a la vuelta de ese lugar, que mi papá era bioquímico y tenía su sanatorio, y bueno, cuando vieron que estaba todo bien, que no me había pasado nada, me llevaron a mi casa y era el día de mi cumpleaños, era el 22 de abril. Y bueno, y ahí estaba el piano, ese era el regalo de cumpleaños. No, qué hermoso. Sí, sí, hermosísimo. Qué hermoso. Y después una vez a un periodista le hice del chiste de que durante mucho tiempo pensé que el cielo, si es que había muerto y había ido al cielo, era un conjunto de notas negras y blancas, ¿no? Qué hermoso. Sí, esa es una. Después uno le pone un poquito de condimento poético a las cosas, pero lo que yo recuerdo así en la forma más literal es eso, ¿no? Allí estaba el piano que se llamaba Wettmüller, o sea que era un piano alemán. Yo no recuerdo en qué lugar mi padre lo ha comprado, tampoco lo recuerdo si era un piano nuevo o usado, no lo recuerdo, pero sí recuerdo su sonoridad, que era muy hermosa, y se cuidaba mucho, se le ponía una felpa arriba de las notas antes de cerrarlo para proteger a las notas, ¿no? Proteger de la suciedad, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, después pasó mucho tiempo y yo me fui a estudiar a Paraná primero y después me fui a Rosario, y era mucho incordio trasladarlo al piano, no sé, trasladar un piano. Los pianos son como los gatos, no sé si vos tenés gatos. Sí, tengo uno. Viste que si vos te vas de viaje es mejor que venga alguien a cuidar al gato y no sacarlo del lugar. Los gatos sufren mucho cuando se los sacan del lugar a donde están habituados.
Y con el piano pasa lo mismo, ¿viste? Hay que afinarlo luego, afinarlo con mucho cuidado. Y entonces, bueno, yo demoraba en llevármelo a Rosario, demoraba, hasta que finalmente en un momento lo hice y lo llevé. Pero como yo me mudaba, alquilaba, digamos, y me mudaba muy seguido, éramos estudiantes universitarios, y eso entonces, finalmente un buen día una gran pianista rosarina, se llama Sandra Corizo, se lo vendí. Y me compré en ese momento un teclado, un Rhodes 77 de 77 teclas, y que lo vendía Claudio Cardone, que fue uno de los pianistas de Luis, ¿no? Gran músico también. Y bueno, y después seguí con el sistema de los teclados, pero añoro mucho el piano, ¿no? Sí. Y eso es un objetivo que tengo, ¿ves? Algún día me voy a comprar un piano, un buen piano vertical, o si pudiera de cuarta cola, aunque sea, creo que me desmayo. Sí, tal vez me tendría que desmayar de nuevo enfrente de mi casa para que cuando entre a la casa claro, un déjà vu. esté el piano. Y hablando de pianistas, recién hablabas algunos pianistas, ¿qué significa Fito Páez en tu carrera? Y todo. Todo, ¿no? Y todo, sí. La idea de que yo grabase fue de Fito, no fue mía, ¿no? Yo al contrario, siempre, yo vivía en Rosario, él iba siempre bueno, paraba en casa, se alojaba en casa, sobre todo cuando tuvo esa desgracia familiar, digamos, que asesinaron a su abuela, a su tía, bueno, en fin, una historia triste, muy triste. Entonces él vivía en casa y allí él propuso que grabara. Yo la verdad que no quería hacerlo porque a mí me gustaba cantar, nada más. Nunca pensé el canto y la música como algo ligado a una profesión, ¿no? Y bueno, finalmente ella se había venido a Buenos Aires, y entonces, decidimos hacer un demo, como se dice en la jerga de los músicos, que es hacer 3 temas y bueno, y mostrárselo a alguien para que te edite el disco, ¿no? Sí. Y bueno, hicimos esos 3 temas aquí en una sala de ensayo que tenía él, ni siquiera un estudio de grabación. Y entonces Fito, que pensaba que con esos 3 temas le íbamos a romper la cabeza a los dueños de las multinacionales del disco, cosa que por supuesto no ocurrió. No ocurrió para nada y entonces decidimos editarlo nosotros, ¿no? Así que el primer disco, Liliana Herrero, el segundo, esa fulanita, Isla del Tesoro, que es el tercero, en el año 94 creo, fueron todos hechos con la ayuda enorme de Fito. Incluso el posterior, El Diablo me anda buscando, que es un disco en vivo, Fito puso toda la mesa para la grabación y todo eso, y lo grabamos en La Plata. Pero bueno, nunca ha dejado de tener que ver con mis discos, nunca ha dejado de tener que ver. Siempre hemos conversado sobre las canciones, pero hemos compartido la vida musical más allá de los discos, digamos, más allá de los discos, incluso más allá de los conciertos. Lo mejor creo que han sido las grandes conversaciones y borracheras entre Fito y yo y otros amigos, Gerardo Gandini, por ejemplo, Ricardo Piglia, yo qué sé, Horacio González, mi marido, lo que hemos conversado sobre la vida artística de los pueblos, digamos, ¿no? Eso ha sido de mucha emoción y de mucho aprendizaje para mí y para él también, ¿no es cierto? Y para él también. ¿Qué misterios más lo atrapa de la música a usted? ¿Hay algún misterio de la música que lo atrapa, que le quita el sueño? El momento más misterioso, más enigmático para mí de la música es el momento cuando decido hacer un tema
y según mis compañeros, los músicos con los que yo he trabajado durante distintos momentos de mi vida, es que siempre digo la misma frase: bueno, ahora a este tema hay que sacarlo de acá y ponerlo en otro lugar. Ese ponerlo en otro lugar es el gran misterio. Yo no sé cuál es otro lugar, pero entonces ahí hay que ponerse a buscar y a ponerse a pensar. Y si uno ve que no puede realizar, digamos, ese otro, no aparece ese otro lugar que uno imaginó, hay que abandonar ese tema y hacer otra cosa, ¿no? Liliana, ¿de las canciones hay que expropiarse? ¿Perdón? ¿De las canciones hay que expropiarse? Sí, hay que apropiarse absolutamente. Sí, no hay cover posible. No, ¿no? No, eso es un invento del mercado. No hay. No, cada uno debe buscar, desesperadamente. Por eso yo soy lenta para hacer discos y tal vez me llevan 2 años o más. En ese sentido el tiempo no me importa, digamos. Yo hago un disco cuando estoy en condiciones de hacerlo. Uh-huh. Como yo no pertenezco a ninguna multinacional del disco, no tengo ninguna obligación contractual para sacar discos cada 2 años o cada año y medio. No podría. ¿Y cuándo, según usted, ¿no? Esto son siempre preguntas personales, porque estuve leyendo algunas cosas suyas, y usted dice que a veces es mejor grabar un disco después de una gira, y no antes. Ese es un dilema, porque muchas veces pienso, ¿por qué no hacer un disco después de hacer una gira de 1 año y tocarlo mucho, y entonces al final grabarlo? Y otras veces he pensado al revés, que hay que grabarlo y después salir de gira, que es lo que habitualmente se hace, ¿no es cierto? Lo que pasa es que cuando uno graba un disco, hace una gira de 1 año o más con ese disco al final, pasado el año, ha cambiado notablemente, y entonces uno se pone a pensar casi melancólicamente, sí. Caramba, ¿por qué no lo grabé así? Pero bueno, son decisiones. Yo he hecho las dos cosas, digamos, he tocado durante mucho tiempo temas que estoy pensando para un nuevo disco, y cuando los he grabado con el agite y el trajín de tocarlo mucho, digamos, ¿no es cierto? Y con más facilidad, porque en realidad uno a los temas le va buscando el camino, no está terminado cuando uno lo graba, y tampoco nunca está terminado, pero de todas maneras uno está como más canchero cuando termina de hacer una gira y después graba, ¿no es cierto? Pero también está más cansado de escuchar el tema, entonces claro. No sé qué es lo mejor, sinceramente yo he probado las dos posibilidades. Estamos charlando con Liliana Herrero, una de las grandes voces argentinas. ¿Hay una identidad musical? ¿Usted cree que hay una identidad musical? Hay géneros. Existe el folclore, existe el jazz, que ya tiene una historia importante en la Argentina. Existe el tango, existe el rock, existe el pop. Todos esos géneros tienen una tradición ya en la Argentina, ¿no es cierto? Yo no concibo la música con los géneros encerrados en sí mismos, digamos. Esa identidad no me gusta. No me puedo mover de aquí porque soy folclorista. No. Eso no. Tal vez en la elección del tema sí, pero yo con ese tema voy a hacer lo que se me cante. Para que yo pueda hacer lo que se me cante, siento que debo conversar, dialogar con los géneros, con otros géneros que yo escucho habitualmente. Y no solo de la música argentina, sino de la música extranjera, vamos a decir así. No me gusta mucho esa palabra, universal, si uno quiere, ¿no es cierto?
No, no le temo a eso, al contrario, me parece que la música es una gran conversación. Entonces, la identidad tiene un sentido fuerte, pero si esa identidad la sentimos como algo detenido, inamovible, y que de ahí no nos podemos salir, no nos podemos mover, bueno, me parece a mí que nos devora. Te traigo un poquito. Y esa idea a mí no me gusta. No le gusta. No, eso se transforma en un mito y el mito te devora, ¿no? La música está siempre en construcción, eso es lo que... Tal vez dando vueltas sobre las mismas preguntas, pero sí, está siempre en construcción, digamos, ¿no? Te traigo al 2017. ¿Cómo viste o cómo estás viviendo? ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Cuál es tu visión de las cosas? Por supuesto, entre líneas ya más o menos sabemos tu respuesta, pero nos gustaría saber el tema del 2x1, desgraciadamente de lo que está sucediendo en la República Argentina con la justicia, y por supuesto de la marcha, y cómo ves la actualidad en la Argentina, tu visión. Mi mirada sobre la actualidad argentina es que estamos viviendo uno de los peores momentos de la democracia. Eso es lo que yo siento. No sé si me atrevería a decir que esto es una dictadura porque esto fue votado, digamos, ¿no es cierto? Pero hay actitudes y hay acciones como poner por decreto jueces, sacarlos, ponerlos, ocultar información, impedir investigaciones judiciales y todo eso que se asemejan muchísimo a las formas más dictatoriales, digamos. Por eso la marcha de ayer a mí me pareció fantástica, digamos, ¿no? Fue una multitud, una masa que se movió contra algo inadmisible, ¿no es cierto? Sí. Y hoy mismo leo o escucho las noticias sobre las torturas realizadas a una detenida ilegal, como es el caso de Milagro Sala, y la verdad es que tengo que hacer un esfuerzo para pensar que estos son formas democráticas, ¿no? Estamos charlando. No me gusta lo que está pasando. No. Si eso es lo que vos querés decir, no me gusta. No, eso es. Por eso le decía entre líneas, más o menos todos tenemos el mismo sentimiento. Estamos charlando con Liliana Herrero y como para ir cerrando nuestra nota, el próximo fin de semana va a estar aquí por la ciudad de Banfield, va a estar el 13 de mayo. El 13 de mayo, así, me han dicho que el lugar es muy bonito. Es muy bonito. El Gutiérrez Casa Taller, queda en Arauz 683, acá en la ciudad de Banfield. Sábado 13 de mayo, Liliana Herrero con Pedro Rossi en guitarra y Ariel Naom en contrabajo a la hora 21. Sí, que estoy contenta con eso, porque a mí me gusta mucho ir a lugares a los que no he ido nunca, ¿sabes? Siempre me parece que es sorprendente, que va otra gente, otro público, se renueva todo, se renueva la música, se renuevan los oídos, se renueva la vida. Eso siempre pensé eso. Y además esto que te decía, me han dicho que es un lugar muy bonito. Incluso hoy vengo de grabar yo recién el nuevo disco que está haciendo Teresa Parodi, y me invitó a cantar un tema y bueno, y ella me contaba que estuvo en ese lugar con Cecilia Tot, la cantante venezolana, y que es muy hermoso el lugar, así que estoy muy contenta de ir a un lugar nuevo que no conozco. Saldremos de aquí a eso de las 6 de la tarde, tranquilo, probamos sonido, tomamos un vinito. Claro, venga con tiempo, hay que cruzar Puente La Noria, está medio complicado para cruzar, pero venga tranquila que acá en Banfield la vamos a esperar, por supuesto, con los brazos abiertos. Pero vos decís que es porque vamos a salir muy tarde, a las 6 de la tarde. No, está bien. ¿Está bien? Si viene el microcentro, tiene que calcular unos tiempos porque, le cuento, si viene por zona sur, por Puente La Noria, están haciendo el puente nuevo y hay demoras interesantes para cruzar el puente. Así que venga con tiempo, que acá en Banfield, por supuesto, la vamos a recibir con los brazos abiertos. Bueno, me va a encantar. Espero verte entonces. Sí, vamos a estar por ahí. Vamos a estar por ahí. Bueno, querido, como para cerrar la charla. Sí. Y ponernos a pensar quizás más profundo. Cuando está por ahí, por
No es poco profundo lo que hemos hablado. No, demasiado profundo, creo que. No, nunca hay demasiado, siempre se puede ir más hondo todavía. Y le digo más, me quedaron muchas preguntas en el tintero, quizás otro día, hablando más tranquilos, sí. Le voy a preguntar. Pero, no sé, me imagino una Liliana Herrero caminando por el río, por el costado, comiendo algo, tomando algo en su mano, y nunca se preguntó qué pasará con la música. Si pienso en términos de esa alianza a veces cruel entre los medios y el mercado, te diría que estamos perdidos. Así con toda claridad te lo digo. Si pienso en los proyectos que hemos hecho con Juan Falú, llamado La Música Interior, donde hemos conocido músicos de todo el país, magníficos, maravillosos, la verdad es que tengo una esperanza enorme. Pero son planos distintos, ¿sabes? Incluso los Gardel lo son. Yo que acabo de ser nominada, sí, la felicitamos. Incluso lo son, ¿no? O sea, esa diferencia de los géneros marcadas según las jerarquías del mercado, la verdad, me incomodan, me molestan y además nunca voy, así que aunque los gane, después va algún amigo los retira y después pasan como 2 años hasta que me acuerdo que lo tiene tal persona o me lo trae y yo me había olvidado. Pero ¿qué pasará con la música como arte? Continuará. Los que somos más obsesivos para oír bien seguiremos comprándonos vinilos aunque cuesten muy caros. Y los que se adhieran alegremente y rápidamente a las nuevas tecnologías, perderán. Hay una historia del oído, ¿viste? Y el oído, cuanto más comprimís una música, menos se oye, ¿no? Eso es grave. Pero la música va a continuar, sí, va a continuar, tal vez más globalizada, tal vez, no sé, no sé, pero va a continuar y habrá, como siempre, músicas tontas y pasajeras, y habrá músicas maravillosas. Señores, Liliana Herrero... Y hay otras músicas que son eternas, y sí, porque yo pienso si este año se cumplen 100 años del nacimiento del Cuchi Leguizamón, por ejemplo, ¿cómo pensar que las músicas del Cuchi no van a continuar? Van a continuar. Las de Luis, ¿cómo pensar que no va a continuar Luis? Atahualpa Yupanqui. García mismo. Digo García mismo porque vive, estoy hablando de personas, antes estaba hablando de personas que ya partieron, pero no, todas esas músicas, esas son música, eso es música. Sí. La música es muy compleja, que es fácil, es otro invento del mercado, creo yo. Entonces el mercado cree que la gente es tonta y que solo puede escuchar lo que ya sabe, ¿no? Hay que romper con eso, hay que romper. La música es un juego, pero es un juego responsable, con una memoria y con una tradición, sea en el género que sea. Señores, Liliana Herrero en el aire de Radio Urbe, Una noche sin luna. Muchísimas gracias, Liliana. Muy amable. Un abrazo muy grande y bueno, nos vemos el 3 entonces. Nos vemos. Un abrazo, querido. Un abrazo. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Buena vida. Adiós. Para borrarlos bailando.